Santo. Amén. Así es. Amén. Amén. Aleluya, todopoderoso. Aleluya. Ay, ¿sabes qué? Bueno, no me traje ni los anteojitos que están por allá, pero bueno, todavía leo. Sí, tráemelos, por favor. Mira, un detallito que se me olvidó. Yo uso lentes solo para leer, gracias a Dios, ¿verdad? Solo para leer. Aleluya, Dios es bueno. Estaba yo pensando siempre pidiéndole al Señor su guía en oración de qué predicar. Y dije yo, bueno, semana de Valentín, del amor y la amistad y todo eso. Y entonces el mensaje se titula No vivas de las emociones. Esto es muy importante que la iglesia, que nosotros sepamos sobre este tema, es muy importante. ¿Y por qué? Porque como creyentes estamos en el proceso y deseamos ir creciendo más y más, ¿verdad? En el Señor. Y por lo mismo debemos de estar conscientes del papel que juegan las emociones en nuestra vida y en la vida del cristiano y en el crecimiento espiritual del cristiano. Entonces he titulado este mensaje No vivamos de las emociones. La palabra de Dios nos habla mucho de las emociones. La Biblia nos dice que son sentimientos que están en el corazón, y no me refiero al corazón, al órgano en sí, como una vez cuando trabajaba en el hospital y tuve que hacer unos 3 meses en patología, y gracias a Dios el Señor me usó para ganarme al patólogo para Cristo. Y una vez estaba haciendo una autopsia y sacó el corazón de la persona y dice, esto es el corazón que tengo que entregarle al Señor. Y le digo yo, tú sabes que eso es un órgano. Tú sabes a lo que me refiero, es el corazón interno, el de las emociones, de los sentimientos, no es el órgano en sí. Y dice la palabra de Dios en Jeremías 17, 9 y 10. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién le conocerá? Yo, Jehová, que escudriña la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y en Proverbios 4:23 también nos habla, dice, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, el corazón es engañoso, ¿y quién le conocerá? Solo Dios. Busqué, porque a mí me gusta ir a la etimología, a la raíz de las cosas, prepararme bien para la honra y la gloria del Señor. Me encanta, siempre me encanta leer, escudriñar, y yo soy una de las personas que escudriño, no me trago todo lo que oigo y lo que me dicen, siempre lo escudriño. Entonces busqué la palabra emoción, en latín es emotio. En hebreo, regesh, que significa como sentimientos internos. Y en griego, emotión, que decía que impulso, movimiento del sentir. Entonces, los sentimientos revelan nuestras emociones. Por ejemplo, y voy a estar poniendo muchos ejemplos porque es un tema que se aplica a muchos ejemplos. Me van a estar oyendo dando muchos ejemplos. Dice, por ejemplo, los sentimientos revelan nuestras emociones. Por ejemplo, yo puedo escuchar una charla acerca de la violencia. Pues a mí no se me da ni frío ni calor, ni blanco ni negro, porque yo no soy una persona violenta. Pero si dentro de la charla hablan y mencionan de la violencia, del maltrato a la mujer o al niño, ahí sí que me va a tocar la tecla, ¿no?
porque odio. Y si hablan del aborto, del maltrato, de las injusticias y sociales y del otro, ay, ahí sí que bueno, se me hierve la sangre, ahí sí que mis emociones van a florecer, a explotar, me va a irritar, a entristecer y hasta deprimir. Entonces, como les digo, este es un tema muy difícil y voy a tener que estar poniendo muchos ejemplos. Entonces, sentimientos es todo aquello que sentimos internamente. Y la emoción es lo que va a reflejar la reacción del sentimiento. Ejemplo, si a uno le pellizcan un brazo, pues eso nos va a reflejar nuestro sentimiento, que me molestó, ¿verdad? Que me dolió y el rostro me va a cambiar. Entonces los sentimientos nos van a florecer nuestras emociones, ¿ok? Y también, por otro lado, nuestras emociones están ligadas a nuestras creencias, culturas y convicciones que tenemos. Como puse ya un ejemplo anterior, si yo oigo hablar de algo que a mí no me molesta, que a mí no me ofende, que ni creo, ni siento, ni pienso, pues eso no me va a quitar el sueño, ¿no? Como por ejemplo si me hablan de culturas, bueno, a mí no me importa cómo vivan, lo que hagan y de todo, pero si por ejemplo hay culturas que maltratan a los niños y a las mujeres, ahí sí me va a tocar a mí y me va a hacer reaccionar y florecer mis sentimientos. Entonces, vuelvo a decir, mis sentimientos y emociones están floreciendo. Las emociones están en todo en nuestra vida. Y también está ligada a nuestro temperamento, a nuestra personalidad. Por ejemplo, una persona de temperamento melancólico siempre va a tener sus emociones muy sensitivas, muy delicadas. Mientras que el temperamento colérico siempre las va a tener a vapor, ¿no? A candela, como dicen. Ay. Las emociones nos están siempre influyendo, más de lo que pensamos y creemos. ¿Por qué? Porque somos seres emocionales. Dios nos hizo así. Dios no nos hizo robots. La diferencia, aquí vamos entrando ya en la carne. Dios no nos hizo robot, como le digo. La diferencia va a estar, y aquí está el detalle, como diría Cantinflas, aquí va a estar el detalle. La diferencia está en que vamos a tener que aprender a saber cómo controlar esos sentimientos y emociones. Y vamos a ver. Y no permitir que esas emociones nos controlen a nosotros, sino uno estar en control de las emociones. No está mal sentir emociones. Lo correcto es que debemos de aprender a controlarlas. Y déjeme decirle, ha sido una de mis partes débiles de mi vida, porque yo soy de un temperamento colérico, bien fuerte. Y entonces yo de niña chiquitilla me agarraba con las niñas, se las agarraba del pelo y las tiraba y de todo. Pero en el Señor, bueno, antes del Señor todos, ¿verdad? El Señor nos cambia nuestras emociones, nuestro corazón y todo. Y ya en el Señor, con la ayuda del Señor y el Espíritu Santo, me he tenido que refrenar y controlar las emociones. ¿Por qué? Porque las emociones nos pueden engañar, nos pueden ayudar o arruinar, nos pueden llevar al fracaso o al éxito. Y el enemigo lo sabe. Lo sabe. Él sabe de que si vivimos de emociones, de que si siento o no siento, Él nos va a mantener derrotados.
Entonces, por eso he titulado este mensaje, no vivas de las emociones. Los sentimientos son muy cambiantes. Imagínate, vivir de emociones y de sentimientos. Oh no, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Hoy no tengo ganas de orar. Hoy no tengo ganas de leer la Biblia. Hoy no tengo ganas. Imagínate, si vivimos de esperar a sentir, a ver. Una característica clara, déjeme decirle, de una persona que vive de los sentimientos es precisamente eso, que hoy siento, que hoy no siento, y que mañana no, y que mañana sí. Muy calladitos, no oigo amenes, no importa. Personas que comienzan a estudiar y después ya no lo terminan. Comienzan una carrera, un proyecto. Ay, lo sentí, y el otro, y acá. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, habíamos un grupo de 30, y poco a poco, íbamos quedando al final 15. ¿No? ¿Cierto? Empezaron muy así, muy de todo. Ay, no, pero es que está muy duro esto, y el profesor es muy fuerte y muy rígido, y es que el otro, y el otro, y el enemigo me ponía a mí, wow, si estos cetros que hablan súper inglés, ahora yo, y el otro, pero no, seguir hasta el final, en el nombre de Cristo Jesús, todo lo puedo en Cristo que me ayuda. Ese era mi versículo cuando yo estudiaba, todo lo puedo en Cristo que me ayuda, Señor. Y no podemos vivir de emociones, aunque como le digo, Dios nos creó así, pero debemos de tener control y dominio sobre nuestras emociones porque nos pueden llevar al fracaso. Entonces no terminaron graduándose muchos. Y entonces, para tener éxito, no podemos vivir de las emociones, tenemos que aprender a controlarlas. No, en Romanos 8, 13 y 8, y capítulo 8, 13, y del 8, 9 y el 13 también, ahí habla Pablo de no vivir en la carne. Dice, los que andan en la carne no pueden agradar a Dios, Romanos 8, 13. Y Romanos 8, del 8 al 9. Los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. Es que no podemos darle lugar a la carne, rienda suelta a la carne. Todo lo que nos pide y nos dice. Como a los niños, ¿verdad? Que todo lo que quieren, pues hay que dárselo. Y el otro, no. Ya no somos niños espirituales. Debemos de alinear nuestras emociones con todo lo que dice la palabra del Señor. Debemos de entregarle al Señor nuestras emociones. ¿Cuántas cosas hemos perdido por no habernos y porque perdimos el control? Segunda Timoteo 1:7, que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Dominio propio significa tener la autoridad y dirección sobre uno mismo. Es que imagínense si uno mismo no se puede controlar y dominar. Gálatas 5, 22 y 23 dice que habla de los frutos del Espíritu Santo y entre ellos está el dominio propio. Claro, no es fácil, yo me estoy predicando a mí misma, ya les dije, yo soy una que todo el tiempo estoy luchando con eso. Uy, es que bueno, como los caballos, tengo que controlar. Y a veces si ustedes me ven calladita, no es porque no tenga que decir, es porque digo yo, mejor no hablo, porque si ahora hablo no me voy a poder controlar. Primero voy a orar y a pensar bien lo que voy a decir. Es una lucha, es el espíritu y la carne, es una lucha, una batalla.
Pero Pablo dice que hay que estarse negando uno mismo cada día como hijos de Dios. Y es difícil, a veces hay situaciones que nos hacen algo injusto y todo, y es difícil controlarse. Ya, yo lo sé, lo sabemos, ¿verdad? Todos hemos pasado situaciones de que es difícil controlarse cuando nos hacen o nos dicen algo que uno ve que no es así, que es injusto. Pero dice Primera de Pedro 5:8, sed sabios y sobrios, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es una lucha espiritual de la carne, del espíritu. Cuando una persona habla mal de uno quisiera decirle de todo, ¿verdad? Ay, pero mejor me muerdo la lengua. Aquí dice que no nos ha dado el Señor espíritu y dominio propio. Va a pedir un beneficio de poderse uno controlar. Nos guarda de problemas, nos libra de problemas. Dice Proverbios 25:28, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Hoy día sería como una casa sin puertas. Es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Y cuántas personas le dan rienda suelta a sus emociones? Y vean las consecuencias. Es que yo hago lo que me dicta el corazón. No. Otros, lo que me dicte la cabeza. Tampoco. Es lo que dice la palabra de Dios. Yo soy feliz ahora porque mañana no lo sabemos. Excusas. Cumplimos con el plan de Dios para mi vida si le permitimos a Dios obrar en mi vida. ¿Verdad? No es mi voluntad, porque mi voluntad, imagínate, tiene que ir de acuerdo con la palabra de Dios. Qué triste que Dios quiera hacer algo en nuestra vida y que no la pueda hacer porque nosotros no le rendimos nuestra voluntad a Él, porque nosotros no tenemos control de las emociones. Dios no va a poder hacer su voluntad en nosotros si nosotros no se la permitimos. Acuérdese, Él nos ha criado con el libre albedrío. Él es un Dios respetuoso. Tenemos que poner de nuestra parte, de disponernos. A la fuerza, Dios no nos lo va a hacer. Por ejemplo, Abraham y Sara tuvieron el hijo Isaac hasta los 100 años. ¿Pero por qué? Lo hubieran tenido desde 30 años antes o más. Pero dice la palabra de Dios que se rieron. Abraham se rió también. Yo he oído de que Sara se rió. Sí, Sara se rió. Pero ahora que he estado leyendo Génesis, Éxodo, Levítico y Número y todo eso, dice, Abraham también se rió. Sí. Y por esa dureza de corazón y no creer a la voluntad de Dios tuvo que procesarlos y lo tuvieron bueno, ahora a los 100 años, cuando ya no se puede, no dan todo, para que vean que yo soy todopoderoso. Para que a veces Dios, hasta con una enfermedad, espera que ya el doctor diga, no tiene cura, no hay cómo ni nada, y ahí es donde entra el Señor. Para que después no digan, fue la medicina que me curó, fue el doctor. No, fue Dios. Así fue cuando el Señor resucitó a Lázaro. Dios no lo dejó así, por eso llegó hasta el 4º día, para que después no dijeran, es que resucitó al 3er día, 2º o 3er. No, llegó cuando ya, si hubieras llegado antes, no, cuando ya, para que la gloria fuera para Dios. Entonces, vea todo lo que uno se pierde por cabezón, por no permitir que el Señor controle nuestras emociones. ¿Qué hubiera pasado si José, el de la Biblia,
no se hubiera dejado controlar su voluntad y sus emociones con el plan y el propósito de Dios. De ahí, pues hubiera habido una hambruna tremenda. Sus sueños que tenía de llegar a ser gobernador no se hubieran cumplido. Y todo eso si José no se hubiera dejado guiar por el Señor. Por eso es que es un beneficio dejar nuestras emociones y nuestra voluntad en la voluntad de Dios, en las manos del Señor, porque es para nuestro bien. Amén. Amén. Y también, entonces la primera es beneficios de hacer la voluntad de Dios. La primera era que nos guarda del mal. La segunda es que Dios cumple su plan en nuestra vida, su voluntad, su propósito, como en José. Y la tercera es de que somos felices. Podemos ser felices. Y dice Proverbios 17:22, Proverbios 17:22, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Nunca vamos a ser felices si no tenemos el dominio y el control propio. Personas que se dejan dominar por el qué dirán, se pelean. ¿Cuándo? ¿Por qué pelearse? Si hablan mal de vos, déjalos. A mí, realmente no me importa. Al cabo tú sabes quién eres delante de Dios. No te amargues la vida. No le permitas al enemigo ponernos tristes y deprimidos porque, ay, que dijeron que de mí, que yo y que el otro y todo. Al cabo tú sabes quién eres tú delante de Dios, ¿verdad? Hay que ser uno feliz, no que nada le quite el sueño. En Santiago capítulo 3:4 habla de eso, ¿verdad? De la lengua que es un pequeño miembro, pero al mismo tiempo es grande, ¿verdad? Que impetuoso, que enciende grandes fuegos. Y aquí se nos habla en Santiago 3:4 de tener ese control y dominio propio de la lengua. Yo me acuerdo una vez que vi a un muchacho pequeñito, casi enanito. Lo vi en la carretera, en un parking lot, estaba montándose, pero bueno, sacó de hecho una escalerita un balconcito de 3 pisos, lo sacó del carro para subir, tuvo que usar una escalerita de lo pequeñito que era, porque era un camión grandote, esos grandototes que andan en los supermercados, que llevan la carga de la comida. Y él un hombre pequeñito, y después lo vi ahí sentado manejando ese carrotote y de todo. Y a mí me impresionó ver cómo un hombre pequeñito podía manejar ese camionzote. Y de estos camiones como que tienen 8 o 12 ruedas. Pero sabe, este muchacho, yo conocí a este muchacho del barrio. Este muchacho podía manejar y controlar un camionzote de 12 ruedas, pero no podía controlar sus vicios que tenía de cigarro y de licor. No podía controlarlo. ¿Cómo es que podía controlar un camionzote, pero no podía controlar sus vicios? He visto deportistas en la televisión que pueden controlar una pelota, un balón, una bola, decimos nosotros en Costa Rica, con una agilidad tremenda, hacía la bola para arriba y para abajo, y que el otro, y que no, y de todo. Y digo yo, qué tremendo, que puede controlar una pelota, una bola, un balón, pero después lo oí en las noticias, con problemas de violencia doméstica, no podía controlar su temperamento. También he visto hombres machistas en mi vida. Ay, yo soy el que mando. Aquí el que manda soy yo y nada más. Usted cállese. Pero por otro lado,
Para todo esto se necesita una práctica, practicar todo esto del temperamento y las emociones. Mi esposo, la organización de la iglesia, cuando estábamos allá, mi esposo ha funcionado en todas las posiciones de la iglesia. Fuimos sugieres, pastores de jóvenes, ancianos, diáconos, profesor de instituto, mi esposo, yo también en aquel tiempo. Ya después vinieron los niños, Jonathan, Daniel y todo, y ya no pude estar en el instituto. Y mi esposo tenía el cargo de obispo, porque allá era por distritos, de San Antonio, Texas, hasta México. Él era pastor de pastores. Entonces, si había un problema en una iglesia con pastores, mi esposo tenía que ir, o si estaban cerca por ahí, venían a nuestra iglesia, y mi esposo y yo pastoreábamos a otros pastores, y viajábamos como 3 o 4 veces por todo eso, de San Antonio para allá, hasta México, Matamoros, Reynosa. Estaban empezando unas obras misioneras por allá, y teníamos que estar velando estas obras. Y entonces, estando en México, que a veces nos quedábamos 1 o 2 semanas, yo veía allá a las mujeres cómo hacían tortillas. 2 y 3 veces al día se pasaban haciendo tortillas, y el chile. Y con una agilidad hacían las tortillas así, y el cerro así de tortillas, y a la tarde otro cerro de tortillas, y con una agilidad, cuando yo ni una podía hacer, y todavía me cuesta. Y entonces, todo esto se necesita experiencia, se necesita práctica para tener el control y el dominio propio del diario vivir. Es un diario vivir, y con los años y con experiencia uno va apaciguándose. No es fácil, es una lucha, pero hay que crecer. Amén, amén. ¿Cómo es posible que podamos manejar un camión, una máquina y hasta animales? Vean ustedes en un circo cómo doman a un tigre, a un león, a una serpiente, a un oso y de todo. Claro, con experiencia, con tiempo, poco a poco, agarrando la práctica y todo eso. Y que no podamos manejarnos a nosotros mismos nuestras emociones. No podemos controlarnos nuestra lengua, un miembro tan pequeño, pero que nos domina a nosotros mismos. Claro, como repito, el ser humano somos así, por naturaleza pecaminosa. Podemos ver desde Adán y Eva que nos dejamos llevar por el sentir, por el placer, por lo que queremos, por la carne. En Romanos 3:10 lo dice: no hay justo ni aún uno solo. Y tenemos que tener cuidado, porque no nos vamos a destruir la vida y la familia y el trabajo y nuestras relaciones, y al final hasta la muerte nos podría llevar si no nos controlamos nuestros impulsos. Solo con Cristo Jesús se puede. En Efesios 4:22 dice Pablo que nos despojemos del viejo hombre. ¿Cómo éramos antes de Cristo? Impetuosos, ¿verdad? Éramos que sí le dábamos rienda a todo, ¿verdad? Por eso es que Pablo dice en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aleluya. Y vea qué importante es esto de las emociones, que en Proverbios 16:32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Vea lo importante que es saberse uno controlar. Para Dios es más valiente y más fuerte el que se controla que el que derriba una ciudad, que el fuerte, ¿no? Dice 1 Corintios 12 que hay cosas que hacemos que unas convienen y otras no convienen. Y dice Pablo: yo no me voy a dejar
dominar ni llevar por ninguna de ellas. Por ejemplo, yo me puedo ir a bailar a un discoteca, yo puedo ir, ¿quién me lo impide? Yo puedo ir, nadie me lo impide. Pero no me conviene. Si alguien me ofende, yo me puedo ir a dar de puñetazos con esa persona y caerle y decirle y de todo. Pero me conviene. Si estoy en un trabajo y mi jefe me dice algo, 3 o 4 cosas, yo también le puedo decir 3 y 4 cosas más para atrás otra vez. Pero me conviene. No, al otro día ya no tengo trabajo y después se llega el fin de la renta y ¿con qué pago la renta y los biles? Así que yo decido. Las emociones nos engañan y no se puede vivir de las emociones, repito, no se puede vivir de las emociones. Jesucristo nos entiende, Él era un ser emocional. Jesucristo lloró, se alegró, se enojó, pero al Señor no lo controlaron las emociones. No es pecado enojarse. Dice la palabra, airaos, mas no pequéis. No es pecado enojarse. Lo que es pecado es sobrepasarse y llegar al punto de pecar. Uno puede hablar con respeto, enojada, sí, enojada, pero hablar con respeto, con buenas palabras, con dignidad, con decencia, como cristiano uno. No, la Biblia también habla de ser iracundo, ¿no? Ya eso ya, llevarlo a más. Nos enojamos y eso no es pecado. El Señor no se dejó controlar por las emociones. Como le digo, imagínate el montón de problemas que tendríamos si nos dejamos llevar por las emociones. Ya sabemos que la palabra de Dios, por ejemplo, nos pide perdonar. Sabemos que tenemos que perdonar, pero no. Nos enojamos, nuestro orgullo, nuestro rencor, nuestra terquedad no nos deja. Como le digo, tener emociones no es malo, es saberse controlar y dominar. Aleluya. ¿Por qué? Porque hay consecuencias y debemos de como los caballos ponernos estas riendas. Bueno, les voy a dar 2 consejitos, algo que nos puede ayudar para poder uno saber controlar las emociones. Anoten. 1, pensar en las consecuencias de mis actos. Piensa antes de hablar en las consecuencias de mis actos. Como por ejemplo lo que les dije yo, si el jefe te dice algo y vos para atrás le estás diciendo de todo, piensa que te vas a quedar sin trabajo. Y después, ¿cómo le vas a hacer enfrente? Piensa en las consecuencias de mis actos. Otra es, conoce tu temperamento, como el mío. Yo conozco el mío, que soy colérica. Conoce tu temperamento y tus debilidades. Es muy importante conocerse a uno mismo, porque eso nos va a evitar a pecar. Por ejemplo, conoce tus debilidades. Si vos sabes que tu debilidad es el alcohol, pues dale la vuelta ahí, no pases por el bar. No vayas a restaurantes donde ahí a la par tienes el bar. Si eres violento, no compres armas. Muy delicado, porque en uno de esos impulsos la puedes llegar y buscarla y usarla. Si eres sensitivo, pues evita problemas, evita argumentos. Cuídate de con quién te rozas. No busques rozarte con personas problemáticas.
No te dejes llevar por movimientos o emociones, sino por convicciones de la palabra. No por la cabeza ni por el corazón, porque bien lo dice la palabra, es engañoso. ¿Quién lo puede conocer? Ni nosotros mismos. A veces ni yo misma puedo confiar en yo misma, ni en mi sombra, porque ahora estoy aquí, mañana estoy por acá. Es en el Señor, porque las emociones nos pueden manipular. Hay personas que viven hay personas que son bien, por ejemplo, hay personas que son muy carismáticas, muy artimañosas, muy labiosas, y por eso es que nos venden, muchos vendedores, ¿verdad? Hasta nos venden cosas, que les compramos cosas innecesarias. No nos dejemos llevar por emociones, porque hay personas que son labiosas, carismáticas y muy emotivas, y ay, que mire, que ve, y terminas comprándole, o terminas diciéndole que sí. No nos dejemos llevar por impulsos emocionales. Adolfo Hitler tenía un pensamiento que él mismo decía una mentira, decía Alfonso Hitler, una mentira que se repite y se repite y se repite y se repite, con el tiempo llega a ser verdad. Entonces, no podemos dejarnos llevar por el qué dirán, por movimientos, por personas labiosas y carismáticas, tampoco. Pero hoy día, yo veo cómo está el día. Abro el celular y un predicador ahí que tiene una gran oratoria y carisma, están manipulando a las masas. Y si no nos sabemos controlar y dominar, nos convertimos en dependientes y seguidores de movimientos que no son de Dios. Mateo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y prodigios para engañar. Y si fuese posible, aún hasta los mismos escogidos. Miren, cómo hay que tener cuidado. Y la palabra de Dios nos relata de muchos personajes que no supieron controlarse y terminaron en tragedia y hasta muertos. Leemos el caso ahí en 2 de Samuel capítulo 13, a donde Amnón viola a su hermanastra Tamara. No pudo controlar sus instintos, sus emociones, ni en las consecuencias. Y entonces desató una cadena de problemas, porque no pudo controlar su pasión, su amor, que según él que estaba enfermo de amor. Dice ahí que estaba enfermo de amor. La pasión en sí, es un amor irracional. No tiene razones. En cambio, el amor sí tiene razones. Aquí vemos como esta tragedia de emociones denotan todo, que el rey actuó como no debió haber actuado, de impulsos. Amnón, Absalón terminó tramando matar a Amnón. Tamar ahora no sabe qué hacer, se siente deshonrada, violada, avergonzada, y la vergüenza y todo eso no nos dejó vivir. No deja vivir en felicidad y en paz a la gente. No saber si uno controlar las emociones. Así es que, hermanos, la vida cristiana no se basa de emociones. Dice la palabra de Dios, escrita la palabra de Dios, que el justo vivirá por la fe. No vivimos por emociones.
Lo que pasa es que nosotros, entre más música y gritos y movimientos emocionalistas que han infectado a la iglesia, que andamos buscando señales y maravillas de profecías y que se cayó y que dio vueltas como un remolino y que de todo, esto sí es de Dios. Entonces la gente llega a confiar más en los movimientos y en las mociones y en los gritos y en las vueltas que en la palabra de Dios. Y eso es las consecuencias. Emoción significa en latín, en griego, en hebreo, impulsos de movimiento. Por eso hoy día, hay iglesias que hasta contratan asesores de imágenes que llaman. Y estos hasta le cambian la palabra y le llaman, no le llaman activismo, le llaman un movimiento. Tienen un programa lleno de que pareciera una iglesia avivada, pero no lo es. Ahí controlan hasta los cantantes, traen cantantes súper caros. Controlan a los motivadores y oradores, invitan a motivadores carismáticos y labiosos y engañosos para que les llaman predicadores. Y simplemente son gente carismática. Oradores. Y lo que te hablan es más de psicología que de la palabra de Dios. Te hablan más de humanismo, del éxito, de la prosperidad, del humor, de la alegría y de risas, de show, de luces, y de la palabra no. Y todavía encima se llaman ungidos y ungidas de Dios. Pero no son comprometedores sus vidas del evangelio. La palabra de Dios, ¿sabe cómo les llama a estos? Les llama vividores del evangelio. Entonces, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Es muy fácil. Estamos para adorarle a Él y servirle a Él y proclamar su evangelio. Mateo 28:20. Proclamar la gran comisión que nos ha puesto el Señor Jesucristo. No es de shows, ni de materialismo, ni de cómo tener éxito y progresar y de todo eso. Como les digo, Hebreos 10:38 y Gálatas 3:11 y Romanos 1:17 dice que el justo vivirá por la fe. No dice que vivirá de las emociones. Si siente, si no sientes. Si sientes, serás salvo. Si sientes, perdona. No, el Señor dice perdona. No es que si sientes, pues sentir uno, ¿cuándo va a sentir perdonar a alguien que nos hizo tanto daño? A mí me tomó años para aprender eso. Digo, yo tengo que hacerlo. Aquí no es cuestión de que yo quiera ni sienta. Es un mandato. Perdona a tu hermano. Porque el perdón es para el bien de uno mismo, no es para el bien de la otra persona que estás perdonando, sino para el bien para ti mismo. Perdón significa apartarse. Entonces, que en mí no se crea amargura, resentimiento y todo eso. O sea, la beneficiada soy yo. Confía en Él, sientes. Ay, santo Dios. Él dice, por ejemplo, en Mateo 28, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Créelo. Créelo. Él está. Satanás no está en todas partes. ¿Sabe qué es lo que hace Satanás? Él manda a sus guaridas o su eso. Él manda.
mira allá, mira por allá, mira, manda, ve allá, ve y visita ese hogar, ve y visita ese barrio, ve y visita ese país, ve y dice, pero Él no puede estar en todos los lugares, pero el Señor sí es omnipresente, omnipresente, Él está en todo lugar con nosotros y todos los días hasta el fin del mundo. Él lo dice y créelo y ya. Ay, no, es que no lo siento. Pero si lo dice la palabra de Dios, lo dice la palabra de Dios. Aunque Dios es un Dios alegre también, dice el Salmo 100, cantad alegres a Jehová toda la tierra, a sus habitantes. Aleluya. Y también tiene emociones. En Santiago dice que es triste también. Ay, pero es que solo si lo siento. No es emoción. Ay, el domingo, el domingo sentí a Dios. Pero va entre semana, el jueves o el viernes, y no sentí a Dios. Di claro, puras emociones. El domingo sí, están las alabanzas, hay música, es otro ambiente. Entonces, ahí sí sentí a Dios. Pero viene el jueves que no hay alabanzas, no hay música, no hay todo ese ambiente. Entonces, no lo siento, no lo sentí. Entonces debemos de alabar a Dios con música o sin música, ambiente o no ambiente. El sentirse bien no garantiza que es de Dios. Wow. Claro, como les digo, es una lucha carnal y del espíritu. Y tampoco es que es algo mágico, ¿verdad? Como que yo me levante hoy y yo diga, hoy voy a ser feliz el día. No, si ya te escuchó el otro. Y entonces todo el día va a estar tratando de ponerte situaciones a ver si es cierto que eres feliz. Hoy voy a estar feliz y vas a andar ahí sonriente. No, tampoco es algo mágico. Eso no funciona así. Más bien, o también tampoco se trata de que yo sea un emocionalista o alguna persona positiva. ¿Por qué? Porque es que no dependemos del sentir, de las emociones. ¿Por qué? Porque un día puede hacer que Dios haga maravillas y otro día puede hacer que no. Como se acuerdan cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, ¿verdad? Que a veces sentían o a veces se apartaba la nube o a veces habían milagros y maravillas y otro día no había. Estaban muy felices y otro día no había. Ya estaban maldiciendo a Dios, a Moisés, ¿por qué nos trajiste para acá? Mejor nos hubieras dejado allá en Egipto, que allá en Egipto estábamos mejor que aquí. Mentira, no estaban mejor allá. Porque es que eso de las emociones no. Un día sientes, otro día no sientes y no te puedes ir por como algo mágico así, porque a veces puede haber maravillas y la demostración y manifestación de Dios y otras veces puede ser que no. Un día puede ser que me gustó mucho el servicio, la música. Y tantas sí, etcétera, etcétera. Y otro día puede ser que no, hay desánimo. Todos pasamos por desánimos. Aún el Señor mismo pasó por desánimos. Dice 2 Corintios 1:8, dice, hermanos, no ignoremos acerca de la tribulación. A veces estamos, pero tribulación o no tribulación, siempre adoramos y alabamos al Señor, aleluya. Aleluya. Entonces, ¿qué hacer cuando la tribulación y la tristeza? Pues ir aquí a la palabra de Dios. Allí encontramos la fuerza. Ahí encontramos la fe necesaria y la esperanza para alentarnos. Dice Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, y para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13. No fuimos salvos por sentimientos ni emociones.
No importa si estás triste o estás alegre, el Señor nos salvó con su vida, no por emociones ni sentimientos. Él puso su vida por nosotros. Así es que nosotros también debemos de poner la mirada en la verdad de Dios, que es nuestra única realidad. Lo creamos o no lo creamos, Señor, a veces yo digo, Señor, no entiendo por qué estoy pasando estas, no entiendo por qué yo hice así, yo hice asá, pero bueno, yo creo en que tú tienes cuidado y tú sabes lo que haces y sigo fiel a ti, Señor. Lo hemos vivido. Yo me acuerdo en un tiempo que nuestros hijos se descarrilaron de los caminos del Señor y yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué? Si nosotros de todo corazón nos desvivimos y nos morimos por enseñarles con hechos, con palabras, y ahí andamos para allá y para acá con ellos en viajes misioneros. En la casa nuestra siempre estaba llena de estudios bíblicos, de oraciones, de vigilias y de todo. Que Señor, ¿qué? Pero si tú dices en tu palabra y el otro, y cría a tus niños y en el camino y el otro, y nunca más se apartarán de ellos, Señor y todo. No entiendo, pero seguimos fiel a ti. Y el Señor lo hizo. Sí, el Señor a su tiempo los procesó, los maduró y vinieron a los caminos del Señor. Porque sí, por ese ejemplo y por esa palabra y por esos fundamentos y esa base, vinieron al Señor. Así es que el Señor no se equivocó, sí, Él cumplió. Él cumplió, aleluya, aleluya, aleluya. Así es que debemos siempre, aunque no entendamos, poner la mirada en Él, porque Él la cumple. Y tener fe en la palabra de Dios. ¿Saben cuántas veces está escrita la palabra fe en la palabra fe en la palabra de Dios? 239 veces. Se dice la palabra fe. Es que el justo vivirá por la fe. Por la fe, a veces no entendemos nada, pero es por la fe. Por la fe, Señor, yo no entiendo nada, pero yo solo sé que tú sí entiendes. Amén. Y debemos de amar al Señor por decisión propia y por convicción propia, no por emocionalismo. Es lo mismo al esposo, amarlo siempre por decisión y convicción, no por simplemente emoción. Porque a veces hay situaciones y de todo que en la carne uno dice, ay no, ¿verdad? Pero es por decisión, el amor es una decisión. Y no es así impulsiva de un momento temporal, hoy sí, mañana soy fiel, pasado no soy fiel, hoy día te quiero, mañana no te quiero, hoy día nada, es por decisión. Cuando uno está enamorado de su cónyuge o de Dios, entonces el amor permanece fiel, no importa, ¿verdad? Si tiene dinero, o si tiene casa, o si tiene trabajo, o no. Así lo mismo con Dios. Me toque, no me toque, lo sienta, lo vea, no lo vea, lo amo en todo tiempo. Aleluya. Como dice su palabra, en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. Así que hermano y hermana, y para todo aquel que me escuche por este medio, creyente o no creyente, si te sientes o no sientes, o como sea que te sientas, o si te sientes como un témpano de hielo, o si te sientes arriba o abajo, bueno, ¿qué hacer? Bueno, tampoco vas a fingir, ¿verdad? Que uno está alegre y feliz y contento, ¿verdad? Pero sí recuerda que la palabra de Dios, nos dice que nos pongamos la mirada en Él, que nos concentremos en Él. El Salmo 103:2 dice a Jehová su vida. Ahora no nos por movimientos, por impulsos, por palabras, sino por la palabra de Dios.
y por el Espíritu Santo, que es nuestro guía y nuestro consolador. Antes teníamos al Señor en persona, ahora el Señor está a través del Espíritu Santo y a través de su palabra. Su palabra debe de estar en todo tiempo, cualquiera que sea nuestra situación, leerla, memorizarla y creyendo por fe en su palabra, aunque lo sintamos o no lo sintamos, creer en su palabra. Yo podría seguir hablando y dando ejemplos y ejemplos, pero no, nuestra vida está regida en la palabra del Señor.